Hola, buenas tardes, aquí le traigo la continuación del capítulo 7. El renacer de un guerrero. El aire fuera de la sala del tiempo era fresco y revitalizante, una bienvenida refrescante después de días de intenso entrenamiento en la dimensión cerrada. Issei emergió con una calma que no había sentido en mucho tiempo. Ahora, con su poder recién despertado, cada fibra de su ser parecía resonar con una energía equilibrada y controlada. Bardock lo observaba con una mirada satisfecha. Este es el Issei que estaba esperando ver. No solo has ganado fuerza física, sino que has encontrado la paz en tu interior. Pero recuerda, Issei, que con este poder vienen nuevas responsabilidades. Issei asintió. Lo sé. Pero ahora entiendo lo que debo hacer. No solo luchar por mí mismo, sino también por aquellos que no pueden defenderse. No puedo permitir que lo que me pasó vuelva a sucederle a nadie más. Bardock, con una sonrisa apenas perceptible, asintió en aprobación. Así es. Pero antes de que enfrentes a aquellos que te traicionaron, hay alguien más que necesita de tu ayuda. Issei frunció el ceño, intrigado. ¿Alguien más? Bardock se giró hacia el horizonte. El mundo está en peligro, Issei. Un antiguo enemigo, uno que pensé que habíamos dejado atrás hace mucho tiempo, ha regresado. Se hace llamar Paragus, y ha encontrado una manera de despertar un poder oscuro y antiguo. Su hijo, Broly, es un guerrero Saiyajin tan poderoso como lo eres tú ahora. Pero su fuerza está siendo manipulada por la ira y el resentimiento, y Paragus planea usarlo para destruir todo lo que se interponga en su camino. Issei sintió una chispa de preocupación. Había oído leyendas sobre un guerrero Saiyajin llamado Broly, un ser de poder abrumador que solo aparecía en las historias más oscuras. ¿Dónde está ahora? ¿Cómo puedo detenerlo? Broly está siendo controlado por Paragus en un lugar llamado el Valle de los Desaparecidos. Es una región llena de energía negativa, donde los espíritus de los guerreros caídos vagan sin descanso. Debes enfrentarte a Broly y liberarlo del control de su padre, o el caos que desatará podría ser más de lo que incluso tú puedas manejar. Issei apretó los puños. Sabía que esta no sería una pelea fácil, pero estaba decidido a detener a Broly y salvar a todos los que pudiera. Entonces no hay tiempo que perder. Iré ahora mismo. Bardock asintió. No estarás solo. Yo iré contigo, y juntos enfrentaremos este desafío. Pero recuerda, Issei, que la clave para vencer a Broly no está solo en la fuerza bruta. Deberás encontrar la manera de llegar a su corazón y liberarlo de la oscuridad que lo consume. Con esas palabras, Bardock y Issei emprendieron el vuelo hacia el Valle de los Desaparecidos. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía cada vez más desolado y sombrío. Los cielos oscuros y el aire cargado de energía maligna hicieron que Issei sintiera un peso en su corazón. Era un lugar donde la muerte y la desesperación reinaban, un entorno que parecía absorber toda esperanza. Finalmente, llegaron al borde del valle. Desde su posición elevada, pudieron ver a lo lejos una figura imponente que brillaba con un aura verde inquietante. Era Broly, un coloso de poder Saiyajin, sus ojos brillaban con una furia incontrolable mientras destruía todo a su paso. A su lado, Paragus observaba con una expresión fría, controlando a su hijo con un dispositivo en su mano. Ahí está, murmuró Bardock, su voz tensa. Debemos actuar rápido. Si Paragus sigue aumentando el poder de Broly, pronto será incontrolable. Issei asintió, sintiendo que su propia aura comenzaba a intensificarse mientras se preparaba para la batalla. Entonces acabemos con esto. Ambos descendieron rápidamente, su llegada atrayendo la atención de Paragus y Broly. El anciano Saiyajin miró a los dos guerreros con desdén. Vaya, ¿quién habría pensado que un Saiyajin dragonoide se cruzaría en mi camino? Y tú, Bardock, nunca supe que aún vivías. Pero no importa. Broly, destrúyelos. Broly lanzó un rugido que sacudió la tierra bajo sus pies y, sin mediar palabra, se lanzó contra Issei y Bardock con una fuerza devastadora. El suelo tembló bajo el impacto de su primer golpe, pero Issei estaba listo. Con una rapidez sorprendente, bloqueó el ataque y contrarrestó con un poderoso golpe al torso de Broly, que apenas lo hizo retroceder. Bardock se unió a la pelea, atacando a Broly desde el otro lado. Ambos guerreros combinaban sus fuerzas en un intento de frenar la furia del guerrero legendario, pero Broly parecía ser imparable, cada vez más fuerte y más rápido con cada momento que pasaba. No podemos derrotarlo solo con fuerza. Gritó Bardock mientras esquivaba un golpe. Issei, tienes que encontrar una manera de llegar a su corazón. Debes romper el control que Paragus tiene sobre él. Issei lo sabía, pero no era fácil.
Cada vez que intentaba acercarse a Broly con algo más que golpes, era recibido por una ráfaga de energía o un ataque físico que lo obligaba a defenderse. Sin embargo, notó algo en los ojos de Broly, una pequeña chispa de dolor y confusión, oculta bajo la furia. Ese era el indicio de que aún quedaba algo de humanidad en él. Issei decidió tomar un riesgo. En lugar de atacar de frente, esquivó un golpe devastador de Broly y se acercó a él, mirándolo directamente a los ojos. Broly, escucha, dijo con fuerza, su voz resonando por encima del rugido de la batalla. No eres un monstruo. No eres una herramienta para la venganza de Paragus. Eres un guerrero, y tienes el poder de elegir tu propio camino. Por un breve instante, Broly se detuvo, su mirada luchando por enfocarse en Issei en medio de la niebla de su ira. Pero Paragus, viendo lo que estaba sucediendo, activó el dispositivo en su mano, aumentando el poder de Broly y forzándolo a atacar nuevamente. Issei fue golpeado con una fuerza tremenda, lanzado hacia atrás con violencia, pero se levantó de inmediato. Sabía que estaba cerca de llegar a Broly, pero necesitaba hacer más. Mientras se preparaba para intentar de nuevo, Bardock apareció a su lado, herido pero todavía en pie. No puedo hacerlo solo, admitió Issei, mirando a Bardock con desesperación. Necesito tu ayuda para romper ese control. Bardock asintió, comprendiendo el plan de Issei. Juntos podemos hacerlo. Voy a distraer a Paragus. Tú debes conectar con Broly antes de que sea demasiado tarde. Con un último apretón de manos, Bardock se lanzó hacia Paragus, desatando una serie de ataques que obligaron al anciano Saiyajin a concentrarse en defenderse. Mientras tanto, Issei aprovechó la distracción para acercarse a Broly de nuevo. Broly, llamó Issei, esta vez proyectando su energía en una forma más calmada y pacífica. Piensa en lo que realmente quieres. No en lo que tu padre te ha dicho, sino en lo que tú, como persona, deseas. ¿De verdad quieres que tu vida sea solo destrucción y caos? Broly se detuvo de nuevo, esta vez por más tiempo. Su cuerpo temblaba, como si estuviera luchando internamente contra las órdenes de Paragus. Sus ojos, llenos de rabia, ahora mostraban un atisbo de duda. Issei sabía que era ahora o nunca. Reuniendo toda su energía y poder, se transformó completamente en su forma de Saiyajin dragonoide. Sus alas se desplegaron, y su aura dorada y roja brilló con intensidad. Con un rugido de desafío, lanzó una onda de energía directamente hacia el dispositivo que Paragus usaba, destruyéndolo en 1000 pedazos. El dispositivo estalló en chispas, y el control de Paragus sobre Broly se desvaneció en un instante. Broly se tambaleó hacia atrás, liberado de la manipulación, pero su cuerpo estaba agotado y su mente confundida. Issei voló hacia él, agarrándolo antes de que pudiera caer. Ya no estás solo, Broly. No tienes que luchar más. Nosotros te ayudaremos a encontrar la paz que mereces. Broly, agotado y débil, asintió levemente antes de desmayarse en los brazos de Issei. La batalla había terminado, pero la guerra por su alma aún estaba en marcha. Paragus, derrotado y enfurecido, intentó atacar a Issei y a su hijo con desesperación, pero Bardock lo detuvo, bloqueando su camino. Tu tiempo ha terminado, Paragus. No puedes seguir controlando a Broly. Su destino ya no está en tus manos. Issei, aún sosteniendo a Broly, se acercó a Bardock y Paragus, con una mirada firme. Capítulo 8. El juicio de Paragus. Paragus, derrotado y atrapado entre Bardock e Issei, miraba con odio a su alrededor. Su plan había fracasado, y lo sabía. Broly, su mayor arma, ahora estaba fuera de su control, y los dos guerreros que tenía delante no mostrarían piedad. No entienden nada. Escutió Paragus, con desesperación en sus ojos. Todo lo que hice fue por la venganza que mi hijo y yo merecíamos. Los Saiyajin nos traicionaron, me traicionaron. ¿Qué clase de vida crees que hemos tenido, viviendo en el exilio mientras otros disfrutaban de su poder? Bardock lo miró con frialdad, su rostro duro e implacable. Paragus, sé que has sufrido, pero eso no justifica lo que has hecho. Usaste a tu propio hijo como una herramienta de destrucción, le robaste la oportunidad de ser más que una máquina de guerra. Eso no es venganza, es crueldad. Paragus intentó responder, pero la realidad de sus acciones comenzó a pesar sobre él. Durante años había nutrido su odio, moldeando a Broly en un arma para cumplir su venganza. Pero ahora, al ver a su hijo desmayado en brazos de Issei, la magnitud de lo que había hecho se hizo evidente. Issei, aún sosteniendo a Broly con cuidado, habló con una voz tranquila pero firme. Paragus, tu sed de venganza te cegó. Broly no es una extensión de tus deseos. Es un ser con su propia vida, sus propios sueños. Y por tu obsesión, lo condenaste a una existencia de dolor.
Paragus tembló, sus ojos llenos de confusión y desesperanza. Yo solo quería que fuéramos libres, que tuviéramos nuestro lugar en este universo. Issei suspiró, comprendiendo el dolor detrás de esas palabras, pero también sabiendo que no podían ignorar lo que Paragus había hecho. La libertad no se gana a través del odio y la destrucción. Si hubieras dado a Broly una vida de paz, tal vez todo esto habría sido diferente. Bardock dio un paso adelante, su mirada severa. Paragus, tú eres responsable de tus acciones, y tendrás que enfrentar las consecuencias. Pero también eres el padre de Broly. Él aún tiene la oportunidad de elegir un camino diferente, uno que no esté manchado por la venganza. Tú, sin embargo, no puedes acompañarlo en ese viaje. Paragus cerró los ojos, las lágrimas corriendo por su rostro. Su cuerpo se hundió, como si todo su ser hubiera sido finalmente aplastado bajo el peso de su propia culpa. ¿Qué le pasará a Broly?, preguntó, su voz rota. Issei lo miró con una mezcla de compasión y determinación. Broly será libre para elegir su propio destino. Con la ayuda adecuada, puede encontrar paz y un propósito más allá de la destrucción. Yo me aseguraré de que tenga esa oportunidad. Paragus, agotado y derrotado, asintió levemente. Entonces, al menos algo bueno surgirá de todo esto. Bardock puso una mano en el hombro de Paragus, no como un enemigo, sino como alguien que entendía el dolor de las decisiones difíciles. Vendrás con nosotros, Paragus. Tendrás que responder por tus crímenes, pero te aseguro que Broly estará en buenas manos. Con esa última palabra, Bardock hizo una señal a Issei, quien asintió antes de abrir un portal con su energía. Issei, cargando a Broly con cuidado, cruzó el portal junto a Bardock y Paragus. Emergerían en un lugar seguro, donde podrían empezar el proceso de sanar las heridas, tanto físicas como emocionales. El portal se abrió en un vasto desierto bajo un cielo despejado. Este lugar, aunque árido, estaba lleno de posibilidades. Aquí, lejos de las sombras de la venganza, Broly podría comenzar a encontrar su verdadero camino. Issei colocó a Broly en el suelo con cuidado, permitiéndole descansar mientras Bardock se aseguraba de que Paragus no intentara nada. El aire estaba tenso, pero había una sensación de esperanza que no había existido antes. Bardock se volvió hacia Issei. Este lugar es seguro por ahora. Broly necesitará tiempo para sanar y adaptarse a una vida diferente. Pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Las repercusiones de todo esto aún no han terminado. Issei asintió. Lo sé. Pero Broly merece esta oportunidad. No es un enemigo, sino alguien que fue arrastrado a una vida que no eligió. Y ahora, debemos darle la libertad que se le negó. Paragus, encadenado y bajo la vigilancia de Bardock, no dijo nada más. Su silencio era una aceptación de su destino, pero también un reconocimiento de que su tiempo como manipulador había terminado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Issei se sentó junto a Broly, vigilando sus signos vitales mientras reflexionaba sobre lo que había aprendido. Esta batalla había sido diferente de cualquier otra. No se trataba solo de poder, sino de llegar a alguien que estaba perdido en su propio dolor. Y al hacerlo, Issei había encontrado una nueva comprensión de lo que significaba ser un guerrero. No se trata solo de ganar, murmuró para sí mismo. Se trata de proteger, de dar a otros la oportunidad de vivir sin miedo. Bardock, que había escuchado, se acercó y se sentó junto a Issei. Has crecido mucho, Issei. No solo en poder, sino en sabiduría. Este viaje te ha cambiado. Issei asintió, sin apartar la vista de Broly. Gracias, Bardock. No podría haberlo hecho sin tu ayuda. Ahora entiendo lo que debo hacer. Bardock sonrió levemente. Tienes mucho por delante, Issei. Pero con esta experiencia, estarás más que preparado para lo que venga. El cielo se oscureció, y las estrellas comenzaron a brillar. Issei y Bardock permanecieron en silencio, vigilando a Broly mientras el guerrero dormía, libre por primera vez en mucho tiempo. La batalla había terminado, pero el camino hacia la verdadera paz acababa de comenzar. Capítulo 9. El camino de la redención. La mañana siguiente, el sol emergió lentamente, iluminando el desierto donde Issei, Bardock, Broly y Paragus se encontraban. El aire fresco del amanecer traía consigo un nuevo día, uno que marcaba el comienzo de un camino incierto pero lleno de esperanza. Broly despertó lentamente, sus ojos abriéndose con cautela mientras la luz del sol se filtraba entre sus párpados. Aún sentía el cansancio en sus músculos, pero había una extraña paz en su corazón, algo que no había sentido en años. Miró a su alrededor, encontrando a Issei sentado a su lado, vigilante y sereno. Buenos días, Broly, saludó Issei con una sonrisa suave. ¿Cómo te sientes?
Broly parpadeó, confundido por el tono amigable de Issei. Estaba acostumbrado a la frialdad y a la manipulación de su padre, no a la amabilidad. Yo, estoy cansado, respondió con voz ronca, aún tratando de entender lo que había sucedido. Es normal, respondió Issei. Has pasado por mucho, pero estás libre ahora. Ya no tienes que luchar por la venganza de otros. Puedes encontrar tu propio camino. Broly se quedó en silencio, procesando esas palabras. Durante toda su vida, había sido una herramienta de destrucción, un arma moldeada por la ira de su padre. Pero ahora, la posibilidad de ser algo más lo dejó desconcertado. Paragus, que estaba encadenado y sentado a cierta distancia, observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y tristeza. Aunque ya no tenía control sobre Broly, sabía que todo lo que había hecho lo había hecho creyendo que estaba protegiendo a su hijo, aunque ahora entendía que se había equivocado profundamente. Bardock se acercó a Issei y Broly, con una expresión grave en su rostro. Tenemos que decidir qué hacer a continuación. No podemos quedarnos aquí para siempre, y el mundo fuera de este desierto no esperará por nosotros. Issei asintió, consciente de la realidad que enfrentaban. Tienes razón. Pero también necesitamos tiempo para que Broly se recupere y para decidir cuál será su lugar en este mundo. Broly, al escuchar estas palabras, levantó la vista hacia Issei. ¿Y qué se supone que haga ahora?, preguntó, su voz llena de duda. Toda mi vida he sido solo un arma. Issei lo miró con empatía. Eso depende de ti, Broly. Ya no estás bajo el control de nadie. Puedes decidir cómo vivir tu vida, qué hacer con el poder que tienes. Pero primero, necesitas tiempo para sanar, para entender quién eres fuera de la sombra de tu padre. Paragus, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Broly, hijo, yo, lo siento. Sé que lo que hice estuvo mal, pero lo hice porque pensaba que era lo mejor para ti. Quería que fueras fuerte, que no sufrieras como yo lo hice. Broly miró a su padre, sus ojos llenos de emociones conflictivas. Había un profundo resentimiento por la vida que había llevado, pero también un amor innegable por el hombre que lo había criado. Papá, no sé si puedo perdonarte, murmuró Broly, su voz temblorosa. Pero tampoco quiero odiarte. Paragus bajó la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No espero que me perdones, Broly. Solo quiero que seas feliz, que encuentres algo en esta vida que te dé paz. Si puedo hacer algo para ayudar a que eso suceda, lo haré. Issei observó el intercambio, sintiendo la tensión emocional entre padre e hijo. Sabía que no podía intervenir directamente en ese vínculo, pero también entendía que era crucial que Broly encontrara su propio cierre. Bardock, viendo la lucha interna en Broly, se acercó a Issei y le habló en voz baja. Este es un momento importante para él. Necesita tiempo para procesar todo esto, pero también necesita un propósito. Quizás, cuando esté listo, podría unirse a nosotros en nuestra lucha. Hay muchas fuerzas oscuras en este universo que necesitan ser detenidas, y Broly podría encontrar su redención ayudando a proteger a otros. Issei asintió, viendo la sabiduría en las palabras de Bardock. Eso podría ser lo que necesita. Pero primero, debemos darle el tiempo y el espacio para que decida por sí mismo. Después de un largo silencio, Broly finalmente se levantó, su mirada firme y decidida. Quiero intentarlo, dijo, con una voz más fuerte y segura. No sé cómo, pero quiero encontrar algo por lo que luchar que no sea solo destrucción. Si me permiten, quiero acompañarlos. Issei sonrió, sintiendo una ola de alivio. Por supuesto, Broly. No tienes que hacerlo solo. Te ayudaremos a encontrar tu camino. Paragus, aunque con una expresión de resignación, asintió lentamente. Si eso es lo que quieres, Broly, te apoyaré en lo que decidas. Bardock, por su parte, colocó una mano en el hombro de Broly. Tienes un poder inmenso, Broly. Con el enfoque y la guía adecuados, podrías ser un defensor de aquellos que no pueden defenderse. El universo necesita guerreros como tú, que luchen no por odio, sino por proteger a los inocentes. Broly asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un sentido de propósito. Su viaje no había terminado, pero al menos ahora tenía un camino por delante, uno en el que podría encontrar la redención y quizás, algún día, la paz. Issei, Bardock, Broly y Paragus comenzaron a caminar fuera del desierto, dejando atrás el lugar de dolor y lucha. Aunque el futuro era incierto, había una sensación de esperanza que acompañaba a cada uno de ellos. Sabían que aún quedaban muchos desafíos por delante, pero ahora, juntos, estaban listos para enfrentarlos. Mientras avanzaban hacia el horizonte, Issei miró a su alrededor, a sus nuevos aliados y al mundo que debían proteger.
Con su poder de Saiyajin Dragonoide y el apoyo de sus compañeros, sabía que podían superar cualquier obstáculo. Y en ese momento, Issei hizo un juramento silencioso. Haría todo lo posible por mantener a salvo a aquellos que lo rodeaban, por encontrar la verdad sobre su pasado y por enfrentar cualquier oscuridad que intentara amenazar su futuro. Capítulo 10. La sombra del pasado. El grupo avanzaba hacia un pequeño oasis en el borde del desierto, donde podrían descansar y planear su siguiente movimiento. El viaje había sido silencioso, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Broly, por primera vez en mucho tiempo, se sentía extrañamente en paz, pero al mismo tiempo, una inquietud seguía latente en su corazón. No estaba acostumbrado a la calma, y la incertidumbre de su futuro le pesaba. Al llegar al oasis, el grupo se instaló alrededor de una pequeña fogata. Issei preparó algo de comida mientras Bardock se mantuvo alerta, vigilando los alrededores. Paragus, aún encadenado, se sentó en silencio, observando a su hijo con una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Broly permaneció en silencio por un largo tiempo, mirando las llamas danzar frente a él. Finalmente, levantó la vista y se dirigió a Issei. Issei, sé que dijiste que tengo un nuevo camino por delante, pero no sé cómo empezar. Toda mi vida he sido controlado por mi ira, por los deseos de mi padre. ¿Cómo se supone que deje eso atrás? Issei, quien estaba sirviendo la comida, se detuvo y se sentó junto a Broly. Es normal sentirte así, Broly. Lo que has pasado no es fácil de superar, pero el primer paso es entender que tienes el poder de elegir. El pasado no tiene que definirte. Cada día es una nueva oportunidad para ser mejor, para encontrar algo que realmente te haga sentir completo. Bardock, que había estado escuchando, intervino. Broly, cada guerrero enfrenta sus propios demonios internos. La clave está en no permitir que te controlen. La fuerza no proviene solo del poder físico, sino también del control que tienes sobre ti mismo. Puedes convertir ese poder que tienes en una herramienta para proteger en lugar de destruir. Broly asintió lentamente, asimilando las palabras de Bardock e Issei. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no quería seguir siendo una herramienta de odio y venganza. ¿Y qué haremos ahora?, preguntó Broly, su voz sonando más decidida. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Issei miró a Bardock, quien asintió antes de responder. Primero, tenemos que asegurarnos de que estés completamente recuperado. No solo físicamente, sino también mentalmente. Hay un lugar en este planeta donde podemos entrenar y fortalecer no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras mentes. Es un templo antiguo, oculto en las montañas del este. Los monjes que lo habitan han dedicado sus vidas a la paz interior y a la comprensión de la verdadera fuerza. ¿Crees que ese lugar podría ayudarme?, preguntó Broly, intrigado por la idea de encontrar algo más allá de la batalla. Sí, respondió Bardock con firmeza. Allí, podrías aprender a controlar tu poder, a canalizarlo de manera que no esté dominado por la ira. Pero no es un camino fácil. Requiere paciencia, disciplina y una voluntad de enfrentarte a tus propios temores. Issei agregó, y no estarás solo, Broly. Estaremos contigo en cada paso del camino. Este viaje no es solo tuyo. También es nuestro. Todos tenemos algo que aprender y mejorar. Vamos juntos. Broly, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un destello de esperanza, asintió. Está bien. Quiero intentarlo. Quiero ser más que lo que fui. Paragus, que había estado escuchando en silencio, levantó la vista con una expresión de determinación. Broly, si hay algo que puedo hacer para ayudarte, lo haré. No puedo deshacer lo que hice, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a apoyarte en lo que necesites. Broly miró a su padre, sintiendo el peso de sus palabras. Aunque aún había dolor en su corazón, no podía ignorar el hecho de que Paragus también estaba dispuesto a cambiar. Entonces, ven con nosotros, dijo Broly. Quizás tú también puedas encontrar algo de paz. Paragus asintió, agradecido por la oportunidad que su hijo le estaba dando. Con la decisión tomada, el grupo descansó en el oasis, preparándose para el viaje al templo en las montañas del este. Sabían que el camino sería arduo, pero también sabían que era necesario. El pasado de Broly era oscuro, pero el futuro aún estaba por escribirse. Juntos, con la guía de Bardock e Issei, Broly se embarcaría en un viaje no solo para dominar su poder, sino también para redescubrir quién era realmente. Al día siguiente, partieron hacia las montañas. El sol brillaba en lo alto, y aunque el terreno era difícil, había una nueva energía en el grupo, una sensación de propósito y esperanza. Mientras caminaban, Issei no podía evitar pensar en su propia misión, en la búsqueda de respuestas sobre su origen como Saiyajin Dragonoide.
Sabía que eventualmente tendría que enfrentar esa verdad, pero por ahora, su enfoque estaba en ayudar a Broly a encontrar el suyo. Mientras avanzaban, una sombra se movió entre las rocas, observándolos desde la distancia. Un par de ojos fríos y calculadores siguieron cada uno de sus movimientos. La figura, envuelta en un manto oscuro, desapareció tan rápido como había aparecido, dejando una sensación de inquietud en el aire. Sin saberlo, el grupo estaba siendo vigilado, y un nuevo peligro acechaba en el horizonte. Pero por ahora, su enfoque estaba en llegar al templo y comenzar el proceso de sanación y crecimiento. El camino hacia la redención estaba lleno de obstáculos, pero juntos, sabían que podrían superarlos, sin importar lo que se interpusiera en su camino. Capítulo 11. El ojo en la oscuridad. Las montañas del este se alzaban majestuosas ante el grupo mientras se acercaban a su destino. El camino había sido arduo, pero la visión del templo antiguo, oculto entre las nubes y rodeado por un aura de serenidad, llenó a todos de una renovada esperanza. Era un lugar de paz y sabiduría, donde Broly podría empezar a desatar los nudos de su pasado. Issei, Bardock, Broly y Paragus continuaron su marcha, cada paso los acercaba más a lo que parecía ser una oportunidad para comenzar de nuevo. Sin embargo, ninguno de ellos notó la sombra que los seguía, observando cada movimiento, analizando sus fuerzas y debilidades. El templo finalmente apareció en la cima de un acantilado, con sus paredes antiguas marcadas por el tiempo pero imbuidas de una energía palpable. A la entrada, un grupo de monjes los esperaba, sus rostros serenos y sus ojos llenos de sabiduría. El monje más anciano, que llevaba un manto blanco adornado con símbolos dorados, dio un paso adelante y los saludó con una leve reverencia. Bienvenidos, viajeros. Hemos sentido la perturbación en el equilibrio del universo y sabíamos que su llegada era inminente. Issei inclinó la cabeza en señal de respeto. Gracias por recibirnos. Venimos en busca de guía y paz para nuestro amigo, dijo, señalando a Broly, que observaba el lugar con una mezcla de asombro y cautela. El monje asintió con comprensión. Este lugar es un refugio para aquellos que buscan el control de su poder interior. Aquí, aprenderás no solo a dominar tu fuerza, sino también a entender el equilibrio entre la mente y el espíritu. Será un camino largo y difícil, pero si estás dispuesto, te ayudaremos a encontrar la paz que buscas. Broly, con los ojos brillando con una determinación renovada, dio un paso adelante. Haré lo que sea necesario. Estoy cansado de ser solo una máquina de destrucción. Quiero ser algo más. El monje sonrió suavemente. Entonces, has dado el primer paso hacia la redención. Ven, todos ustedes. El templo está abierto para aquellos que buscan la verdad y el equilibrio. El grupo fue conducido al interior del templo, donde las antiguas paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos que hablaban de guerreros que habían venido antes que ellos, buscando respuestas similares. La energía del lugar era calmante, envolviéndolos en una sensación de paz que hacía tiempo no experimentaban. Bardock, mientras observaba los grabados en las paredes, sintió una conexión con los guerreros representados en las inscripciones. Este lugar tiene una historia profunda. Hay mucha sabiduría aquí, que podría ayudarnos a todos. Issei asintió, sintiendo la misma energía. Sí, podemos aprender mucho aquí, no solo para ayudar a Broly, sino también para entender mejor el poder que todos poseemos. Mientras el grupo comenzaba su proceso de adaptación y aprendizaje, la sombra que los había seguido se movía con sigilo por los pasillos oscuros del templo. Este individuo, envuelto en un manto que parecía absorber la luz, finalmente encontró su oportunidad para actuar. Había estado esperando este momento, observando, estudiando. Sabía que no podía enfrentarse directamente al grupo, al menos no aún, pero había una manera de sembrar la discordia y la duda. En lo profundo del templo, en una cámara oculta que había pasado desapercibida para los monjes, la figura se acercó a un altar antiguo. Allí, una joya oscura, pulsante con energía maligna, descansaba sobre un pedestal. El intruso susurró palabras en una lengua olvidada, despertando el poder latente en la gema. La joya comenzó a brillar, emitiendo una luz oscura que se extendió como una marea por los pasillos del templo. Esta energía corrupta no sería vista por los monjes ni por los guerreros, pero comenzaría a influir en sus pensamientos, envenenando sus mentes con dudas, miedos y antiguos resentimientos. Mientras tanto, en la sala principal, Broly estaba sentado en meditación, intentando conectarse con la calma interior que los monjes le habían dicho que buscara. Sin embargo, algo dentro de él se agitaba, un antiguo enojo que no había sentido en mucho tiempo.
Sus pensamientos comenzaron a volverse confusos, las imágenes de su padre, de su sufrimiento, y de su propio poder descontrolado invadían su mente. Issei, que estaba meditando cerca, sintió la perturbación en Broly y abrió los ojos, notando la tensión creciente en su amigo. «Broly, ¿estás bien?», preguntó con preocupación. Broly apretó los puños, su cuerpo temblando ligeramente. «No lo sé, siento que algo está mal. Es como si todo lo que intentara dejar atrás estuviera volviendo a mí, más fuerte que nunca». Bardock, que también había sentido un cambio en la atmósfera del templo, se levantó y miró a los monjes. «Algo oscuro ha entrado en este lugar. No podemos permitir que tome el control». Los monjes, al darse cuenta de la amenaza, comenzaron a recitar antiguos cánticos para purificar el templo, pero la energía maligna se aferraba con fuerza, resistiéndose a ser expulsada. La sombra que había liberado la oscuridad se escondía, observando cómo el caos comenzaba a tomar forma. Issei, decidido a proteger a sus amigos y a sí mismo de la influencia maligna, se levantó, sintiendo como su poder de Saiyajin Dragonoide comenzaba a despertarse. «No permitiremos que esta oscuridad nos consuma. Juntos, podemos luchar contra esto». Broly, luchando contra sus propios demonios internos, asintió, pero la batalla en su interior se volvía cada vez más difícil. Sentía que estaba perdiendo el control, y eso lo aterraba. El grupo se preparó para enfrentarse a la energía oscura que había invadido el templo. Sabían que no podían dejar que la corrupción se apoderara de ellos, o todo lo que habían trabajado por lograr se perdería. Mientras los monjes continuaban sus cánticos, Issei, Bardock y Broly se unieron en un esfuerzo conjunto, utilizando todo su poder y fuerza de voluntad para resistir la influencia maligna. La batalla por la paz interior y el control del templo acababa de comenzar, y mientras la sombra se reía en silencio, confiada en que su plan estaba funcionando, el grupo se unió, decidido a no dejar que la oscuridad los venciera. Con cada segundo que pasaba, el peligro aumentaba, pero también lo hacía su determinación de prevalecer.